¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Platíquenme. ¿Han estado batallando con el trabajo virtual? ¿Les ha costado trabajo? ¿Prefieren el presencial? ¿Cómo se han sentido? En lo que llegan los compañeros, a ver, platíquenme. Alicia, ¿cómo te ha ido a ti? Alicia, ¿me escuchas? O quien sea, Marisol, Anabel, Aileen. Buen día, Génesis. Sí, profe. Buenos días. Buen día, buen día. Les pregunto que qué tal, cómo les ha ido en el trabajo virtual. ¿Han batallado? ¿Les ha parecido difícil? Eh, Platíquenme. Yo no he batallado, profe. Esto de estar entrando a la plataforma y todo eso, ya se acostumbraron. Yo no mucho. Ok. Sí, creo que seguramente lo que resta del año parece que vamos a estar así. Em, no se ve si vaya a cambiar esto pronto, pero igual, pues, por ejemplo, creo que ahorita ya estamos en, este, creo que ahorita ya estamos en semáforo verde, ¿no? Algo así escuché, no estoy seguro. pero, pero supuestamente tienen que tratar de que poco a poco vayamos regresando a la actividad normal para que no vaya a haber un rebrote. Porque, por ejemplo, en el otro lado creo que eso pasó, ¿no? Como, en cuanto tuvieron semáforo verde, no me acuerdo cómo lo manejan allá, pero en cuanto tuvieron un poquito menos de contagios, dejaron salir a todo mundo y se contagiaron otra vez. Entonces, ojalá que eso no pase aquí, ¿no? ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo estás? A ver, andan muy dormidos, casi no los escucho, no me contestan. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Platíquenme. Cristian, Anabel, Génesis, Aileen, ¿cómo andan con las otras tareas? ¿Todo han cumplido bien? ¿Cómo se han sentido en este es su primer semestre, ¿no? Platíquenme. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Buenos días, Cristian. No ha llegado ahorita. A ver. Miren, las actividades que vamos a estar teniendo van a ser muy pocas, ¿eh? Voy a tratar de apoyarlos en ese sentido de que sean pocas actividades, pero espero que realmente todas y todos las realicen. Entonces, en la actividad anterior, pues sí, efectivamente, la gran mayoría las realizó como debe de ser, pero hubo tres compañeras que no. Quería preguntarles si ustedes saben algo de ellas. No sé si no estén asistiendo o cómo será su situación particular. A lo mejor alguno de ustedes es amigo de ellas. Miren, es Tiara Yamilet, Stephanie Yasset y Cindy Karina. ¿Han tenido oportunidad de platicar con ellas? ¿Sí asisten a las otras clases? ¿O no saben ni quiénes son? Cristian, Anabel, quien sea. Oh, la verdad, yo no sé quiénes ¿Quiénes sean. son? Ok. Pues les voy a tener que escribir aquí en la plataforma para ver. Igual y están pasando por alguna situación fuera de lo normal o algo así, a ver si las puedo apoyar o pues ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pero a ver, quiero que se despierten, en serio los miro muy dormidos. Se acaban de levantar, ¿verdad? A ver, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Gustavo López. Buenos días, profe. Bien, 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 ¿usted cosa? Bien, bien.
Bien, nada más que los noto muy tranquilos ahorita, demasiado. Este, a ver, estoy esperando también a que se unan un poquito más, somos todavía muy poquitos. Falta la otra mitad del grupo todavía. ¿Qué tal? ¿Miraron en la semana el video este de la profesora que le grita a los estudiantes? La profesora esta que los regaña por el micrófono y porque no prenden la cámara. ¿Cómo la ven? Buen día, Mayra. Buenos días, profe. ¿Miraste el video este que les comento? Pues como vengo entrando, no sé de qué video. No, hablo un video que estuvo circulando en las redes sociales de una profesora que le gritaba a los estudiantes porque no activaban el micrófono, porque no prendían la cámara, pero les gritaba así, pues de una manera muy medio grosera, ¿no? Ahí. ¿No lo vieron? Nadie lo miró. Yo Pues sí, yo la verdad no. No. yo sí lo miré, profe. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? No vayan a ser así de profes, no se pasen. Fíjense que lo curioso con ese video tiene que, sí, sí es algo para comentarse, ¿eh? No, no está tan así como para que nos dé risa. Para quienes no lo han mirado, se trata de un video de una profesora que, pues, uno no sabe qué circunstancias haya tenido, si habrá estado de mal humor o si en todas sus clases es así, pero de hecho no es un video, son como tres, en donde les grita a los estudiantes porque no activan la cámara o porque a alguien se le activa el micrófono mientras ella está dando su clase, pero les grita, les dice, ubícate, no entiendes, no me importas, cosas así, y con un tono de voz muy fuerte, pues muy mala onda, pues, ¿no? Muy antipedagógico, si lo queremos ver así. Eh, y pues ya, ahorita ese video fue muy reprobable, creo que hasta la suspendieron, no sé si la van a correr, pero pues este, mucha gente se quejó de eso, pues lo curioso es que hay algunas personas como yo tengo 29 años y hay otras personas todavía más grandes que yo, pues, ¿no? Que vimos el video y en vez de causarnos, o sea, antes que causarnos coraje, que sí, pues también causa coraje, pero antes de eso nos manda a nuestro pasado. Es decir, antes los profesores así eran, era súper común que un profesor te gritara. Igual, pues uno como estudiante se quedaba, pues le daba coraje, ¿no? Decía, qué mala onda, qué onda con la profe, ¿por qué me grita? Pero era aceptable. Es decir, si alguien se quejaba por eso, generalmente esa queja no procedía. Esto viene desde desde tiempos del porfiriato, así por allá, cuando recién el Estado mexicano comenzó a tomar poder en la educación, sacaron a la iglesia, porque ya la educación era laica, empezaron a generar ingresos, pero no había todavía tantos profesores y sí había mucha gente que quería estudiar. Entonces, empezaron a ver cómo hacerle, entonces empezaron a hacer que las personas entendieran a gritos lo que les enseñaban, o sea, era un grupo como 200 personas, les gritaban y algunos no podían captar bien los temas, era como es normal en cualquier grupo, pero no podían detenerse a explicarles a uno cuando era un grupo de 200, pues no. Entonces se ponían a gritarles, les decían, y entonces no había espacio de debate, no había espacio así como aquí que les pregunto qué opinan sobre lo que dice el autor, en dónde se sitúa Cristian, Anabel, Génesis, Mayra, cuando hablamos sobre ciencia, ¿no? O sea, cuál es su criterio, cuál es su perspectiva, no había chance de hacer eso, el punto era transmitirles los conocimientos que se empezaban a enseñar, que era aprender a contar, aprender a leer, aprender el español y aprender a escribir, ¿no? Entonces, eh, así se empezó a desarrollar una forma de enseñar que partió de algo que se llama positivismo, es un paradigma, que partió precisamente en tiempos del porfiriato, por allá cuando se creó la UNAM, que justo cierra empezó a fundar todos los principios y todas esas ideas que rigen actualmente todavía la institución. Pero entonces lo que buscaban es que la gente aprendiera de una manera, era una forma de enseñar muy impositiva, pues, ¿no? El lema de aquel entonces, y pues precisamente por lo que les comento del positivismo, era orden y progreso. Eso decía Porfirio Díaz. Tenemos un estado de mucho desorden. Realmente había desorden en el país, o sea, no había, ni siquiera las leyes estaban todavía bien fundadas, ya no, o sea, estaban todavía debatiéndose, construyéndose. Y entonces Porfirio Díaz vino y dijo, vamos a poner orden y vamos a progresar.
Y bueno, a todos los países que se desarrollaron en función del positivismo adoptaron esas estrategias, ¿no? La bandera de Brasil, por ejemplo, si han mirado el logo, tiene ese emblema, ¿no? Orden y progreso. Em, el punto es que era ese, ¿no? Había un estado de desorden, no nomás en el gobierno, sino en toda la sociedad. La gente creía en lo que miraba, nada más, ¿no? Por ahí habían quienes todavía creían en otros reyes, en otros dioses. em, las cuestiones, si alguien se enfermaba, casi siempre se moría. Y entonces lo que decían estos positivistas eran, vamos a enseñarles qué es la ciencia, vamos a enseñarles que no es, que el conocimiento no es lo que se imaginan. Hay una forma de verificarlo, de comprobarlo, y entonces a partir de ahí tienen que empezar a tener orden. Entonces ellos imponían esas ideas, ¿no? Les gritaban, en algunos tiempos hasta le pegaban a los estudiantes. Bueno, y en esos tiempos todavía eran esclavos los indígenas, por ejemplo, ¿no? Em, y entonces esas ideas se fueron desarrollando, pues, al punto de que actualmente todavía hay profes, a lo mejor ya no hay tantos que les peguen a los estudiantes, no lo sé, tengo mis dudas, pero sí hay profes que todavía les gritan, les regañan, imponen, pues. El asunto interesante es que cuando se ha logrado el orden, cuando ya tenemos un estado de derecho, cuando ya tenemos un conjunto de reglas que regulan lo que se hace en la educación y que regulan lo que se hace en la sociedad, pues, ¿no? El asunto es que en ese punto necesitamos más orden. Es una pregunta retórica, ¿no? Porque precisamente en sexenios pasados lo que se ha visto es que precisamente esa ansiedad, no ansiedad, esa necesidad de querer poner orden a todo, cuando a veces no es orden lo que se necesita. Por ejemplo, em, para medir la educación, para medir la calidad, los gobiernos crearon un concepto que ni siquiera han definido todavía, y especialmente el gobierno mexicano, ¿no? Esta es una propuesta que nace de manera internacional, pero que adoptó el gobierno mexicano, que es la calidad. ¿Qué es la calidad? No se ha definido completamente en términos positivistas como lo han manejado, ¿no? Esto quiere decir que buscan que si una escuela tiene tales indicadores, lo cumple con ciertos requisitos, es una escuela de calidad y que es una escuela que tiene más o menor calidad según los índices que alcancen, ¿no? Que en las universidades son, por ejemplo, cobertura, tiene que ver con cuántos profes tienen doctorados, tiene que ver con asuntos de ese tipo, ¿no? Pero entonces se ha encontrado que las escuelas que tienen más calidad en términos de esos indicadores, muchas veces tienen estudiantes que también no son muy buenos, pues. Entonces, la pregunta es, ¿los indicadores realmente nos están ayudando ahorita? O sea, ¿qué tal si en algún momento lo que necesitábamos sí fue orden y progreso? Porque no había absolutamente nada, pero ya logrando cierto nivel de orden, ya entonces no se necesita más, porque si nos atenemos solo a eso, entonces el progreso se pone en riesgo, pues, ¿no? Tal vez en este punto en el que estamos no se trata solo de poner indicadores y de tratar de medir cuantitativamente todas las cosas. Tal vez lo que ahorita es más pertinente es profundizar en los contextos específicos y ver que todo tiene matices y no es blanco y negro, no es malo ni bueno, sino que se trata de ver que hay unas cosas que funcionan mejor de cierta manera que otras. Entonces, bueno, es una reflexión un poco ahí, un poco más o menos alejada de lo que pasó con la profesora, pero el punto es que esas ideas se tenían antes, ¿no? Se tenía ese paradigma de que a la gente había que enseñarle algo porque creían en otra cosa y los tenías que hacer que aprendieran, pues, ¿no? Que todos estuvieran en la misma sintonía. Pero ahorita ya más o menos estamos en la misma sintonía. Yo estoy seguro que si les pregunto a todas y a todos ustedes, eh, que si se enferman, ¿qué prefieren hacer? ¿Ir con un médico o ir con un chamán o algo así? Creo que la mayoría me va a decir que ir con un médico, ¿no? Entonces, eso ya tenemos un cierto logro, pues ahí, pues, ¿no? Tenemos un avance o un cierto orden, pues, ¿no? Por decirlo así. Más bien es un orden, pues, ya determinado. Entonces, ahorita ya hay que ver las particularidades, qué necesita cada quien, no se tiene que imponer cosas, pues, sino se tiene que ver que tal vez hay diferentes maneras de aprender, hay atención especializada que podemos dar y, y bueno, el punto es que los tiempos cambian, ¿no? Y lo que antes era pertinente, ahorita ya tal vez no lo es. Entonces, ¿en dónde se sitúan ustedes, no? Al pensar sobre eso, este,
cómo van a adaptarse ustedes a las nuevas realidades que implican las transformaciones de pensamiento de la sociedad, ¿no? ¿Qué tal si lo que les enseñan aquí, cuando ustedes estén ejerciendo, ya no es útil o simplemente llega otro gobierno, cambia todos los planes y entonces ustedes tienen que ver cómo van a entender eso? Tal vez por ahí va, pues, ¿no? Tal vez por ahí va porque si, si entonces nosotros a, empezamos a dar las clases creyendo que ya sabemos que ya con lo que tenemos es suficiente. Tal vez va a llegar un punto en donde nos miremos igual de fuera de lugar que esa profesora. Y digo fuera de lugar por eso, ¿no? Porque si esa profesora diera clases, estuviéramos en una realidad de hace 50 años, les aseguro que no se miraría nada mal. Entonces, ¿en dónde se sitúan ustedes? O sea, ¿cómo le van a hacer cuando egresen y tengan otra realidad diferente a la que comprendieron aquí en la escuela, ¿no? Entonces, traten de ver la forma, pues, de ir adaptándose al trabajo, de ir adaptándose a las realidades que vamos viviendo y usen lo de la escuela precisamente como herramienta para ver, para ver cómo van cambiando las cosas. O sea, vayan más allá de lo que les enseñan, no digan, esto lo aprendí y esto es así. Piensen, ¿por qué me están enseñando esto? ¿Y qué podría cambiar de esto que yo sé? Y traten de estar un paso adelante y pues a partir de eso ir mejorando su trabajo, ¿no? Su aprendizaje y sobre todo su conocimiento, pues. La idea es que ustedes egresen como licenciados de la UPN, egresados de la UPN y que no sean los mismos que quienes son ahorita, ¿no? En términos muy filosóficos, ¿no? O sea, no es la misma Mayra ahorita que la Mayra que vamos a tener cuando egrese. La idea es que todos sus pensamientos se transformen, evolucionen de una buena manera, pues obviamente, y que con eso pues pueda tener más habilidades para ejercer una profesión determinada, pero no solo eso, ¿no? Sino que pueda también seguirse adaptando a los nuevos retos, a las nuevas necesidades que van teniendo los estudiantes a quienes va a educar, ¿no? Entonces, eh, entonces, bueno, me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Vamos a iniciar la clase de hoy, pero les repito, quiero que todos participemos, ¿eh? No me gusta verlos dormidos, o sea, las clases anteriores andaban muy participativos. A ver, quiero que participe alguien más. Yaciri, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Sí, maestro. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has visto el trabajo virtual? ¿Has batallado? ¿Te ha costado trabajo o todo te ha ido súper bien? Pues al principio sí que era cuando estábamos como en trabajos en fin de semana que usted los dejaba como un viernes y, Sí. y estaba ese horario, eso sí, porque como trabajaba, pero pues como ya comentaron varios, pues ya es como un poquito distinto. Ok, qué bueno que comentes eso, las actividades que vamos en que las voy a estar programando hoy, ¿no? Los días Ujú, lunes. sí. Entonces ya definitivamente les tengo listas la actividad. Creo que ya la habilité, no me acuerdo, si no ahorita en cuanto termine la clase la habilito. Ajá. Eh, pero así va a ser la lógica, ¿no? Como ustedes me lo pidieron, vamos a tener una clase, les voy a explicar de qué se va a tratar la actividad y pues ya, ¿no? Ustedes se encargan de realizarla. Espero que esto les sea mejor para ustedes, para que todos tengan más tiempo de realizarla, que no se les amontone el trabajo con las otras asignaturas. Y, y bueno, entonces me da gusto saludarlos. Muchas gracias, Yatsiri. Y quiero ver primero que nada qué es lo que se nos ha quedado, qué nos acordamos sobre lo que hemos visto. No han sido muchos temas, hemos de hecho definido solamente 2 conceptos. Quiero que los retomemos y a partir de ahí desarrollemos la siguiente clase. Entonces les voy a compartir aquí una diapositiva que tengo aquí. Permítanme nada más. Ok, voy a apagar un poquito la cámara, nada más para que no se trabe el celular. Muy bien, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Todos pueden ver la cámara. La presentación, la diapositiva, es una diapositiva que hice Universidad Pedagógica Nacional, un PowerPoint. Confírmenme, por favor, que lo miran. Sí, Sí, se mira, maestro. Sí, se mira. Ok, Sí, perfecto. Sí.
profe, mira. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar ahora, vamos a retomar los conceptos que les digo, ¿no? Los conceptos que hemos visto son sociedad y ciencia. Hicimos una clasificación muy general de lo que es ciencia, y a partir de ahí vamos a hablar sobre los tipos de conocimiento, porque precisamente ese es el punto, ¿no? Hay diferentes tipos de conocimiento, hay diferentes formas de aprender y la ciencia es solamente uno de ellos. ¿Por qué preferimos la ciencia en la escuela? Esa es la pregunta que quiero que reflexionemos hoy, ¿no? Este, entonces, bueno, solamente para recapacitar, ¿qué entendimos por sociedad? A ver, platíquenme, voy a ir poniendo aquí lo que ustedes me digan, ¿eh? Si alcanzamos a ver la diapositiva, ¿verdad? Me dijeron que sí. A ver, alguien que quiera participar, ¿qué es la sociedad? ¿Cómo es? ¿Alguna característica? Adelante, a ver quién habló. Mayra, Mayra, adelante. pues como habíamos comentado en clases anteriores, habíamos dicho que la sociedad pues estaba compuesta por un conjunto de personas que tenían fines en común, Ajá. que trascendían hacia el tiempo, que podían. También comentamos un ejemplo, creo que una de mis compañeras comentó un ejemplo de donde supuestamente, por ejemplo, en una empresa o algo, a la hora de que alguno de sus integrantes fallecía o moría o algo así, se podía integrar otro miembro. O sea, era igual como, era un ejemplo de sociedad de que seguía funcionando de la misma manera. Esos fueron algunos de los ejemplos que vimos también y que pues trabajan todos en conjunto, que con sus diferentes características forman lo que es la sociedad. Ok, ok, la sociedad entonces tiene características, implica que seamos un conjunto de individuos y estos conjuntos de individuos tienen fines en común que trascienden sobre el tiempo, ¿no? O sea, las personas generalmente forman agrupaciones con objetivos, con tradiciones, con cultura que puede trascender, ¿no? Y entonces cuando tenemos un grupo de personas que están funcionando ya con un objetivo en concreto. Si sacas a una persona de ese grupo, alguien más llega a sustituirla, en algunos casos, para que sigan lográndose esos objetivos. Es decir, si hablamos de un conjunto de médicos que están haciendo un trabajo en medicina, y un médico ya no puede estar, va a llegar alguien a cumplir la misma función siempre y cuando tengan ese interés particular, ¿no? Entre ese grupo de personas. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguien más? ¿Qué más es una sociedad? ¿Qué otra cosa, qué otra característica involucra este concepto? A ver, platíquenme, si se acuerdan, por ahí revisamos una lectura, ¿no? Que hacía una analogía que decía que la sociedad podía ser como algo, ¿no? O sea, que alguien que se acuerde o que quiera decir alguna otra característica. A ver, ¿qué se acuerdan? Cristian, ¿me escuchas? Sí, pues que de lo que me acuerdo, pues que la sociedad eh, implica tener reglas, normas Ok, para que pues todo funcione en armonía, que haya un equilibrio y pues para que pues es necesario pues de que todos se adapten a las reglas para que prevalezca, ¿no? Para que exista esa sociedad, porque pues, eh, eh, ¿qué más le podría decir? Que, muy pues bien, ¿eh? sí, O sea, precisamente es un punto que no había abordado Mayra y de esto se trata, ¿no? Vamos complementando ahí el concepto. ¿Qué otra característica tiene la sociedad como la conocemos? Les repito, ustedes También, leyeron una lectura, ¿no? A ver, Anabel. también que cada uno tenía una actividad que tenía que hacer. Ok. Una actividad o rol, ¿no? Normalmente Ajá. se llama rol. Ok. ¿Alguien más? Muchas gracias, Anabel. ¿O quieres decir otra cosa? O... No, se me ocurrió. Me acordé. Ok. A ver, acuérdense que hubo una lectura, ¿no? En donde había una metáfora en forma de analogía, pues, ¿no? Se comparaba a la sociedad. ¿Con qué se comparaba a la sociedad? Decíamos, y tiene que ver con lo que comenta, por ejemplo, Anabel, ¿no? Dice que cada individuo tiene una actividad. Entonces, en la analogía que hacíamos,
decíamos que la sociedad era un conjunto de individuos que tenían diferentes funciones, igual que qué. A ver, Dara, Que creo un que quieres hablar. organismo. Ah, perdón. De un organismo, maestro. Muy bien, que un organismo. Platíquenme entonces, desde esa postura, ¿no? ¿Cómo se compara la sociedad con un organismo? ¿Cuáles son sus similitudes, sus diferencias? Por qué es tan pertinente o por qué no es pertinente, si no lo consideran así, esa comparación entre sociedad y organismo? ¿Qué tiene que ver, no? Ustedes platíquenme, quiero que desarrollen ahí sus ideas. Eh, ¿Alguien que quiera participar? Andan Yo, muy profe. dormidos, ¿eh? A ver, adelante, Julio. Una sociedad puede tener comparación con un organismo ya que ambos pueden ser independientes. ¿Independientes en qué sentido? ¿O a quiénes nos referimos con independientes? ¿O independientes de qué? Me refiero así como de una forma autónoma. ¿Ok? Cada individuo tiene autonomía, algo así, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias, Julio. Sí, ¿no? Igual que digamos en un organismo, ¿no? También algunos elementos de un organismo vivo, pues tiene cierta autonomía uno de otro, pero en conjunto también representan un sistema, ¿no? Y entonces podrá tener, por ejemplo, autonomía un dedo de un cabello, por ejemplo, pero sabemos que, por ejemplo, las uñas están hechas del mismo material que se hace el cabello y entonces tenemos autonomía, pero dentro de esa autonomía pertenecemos a un sistema, pues, ¿no? Un sistema en conjunto que nos define por completo. Entonces, así podemos ver a la sociedad como grupos que tienen autonomía, formas diferentes de pensar, libre albedrío, pero que en conjunto conforman lo que se dice que es la sociedad, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Alguien que quiera agregar algo más? ¿Algún otro detallito? A Yo, ver, Roxana, adelante. ah, ah, creo que, bueno, lo que estuve leyendo es de que la sociedad es, pues es por grupos, como clasifica como por grupos, ¿no? Que como Ajá, tiene sus propios intereses. O sea, un ok. grupo tiene interés, el otro tiene otro interés, por decir los ricos y los pobres, o sea, no, También hay clases sociales, ¿no? ajá, pero todos, por decir, los ricos se unen pues, por un mismo fin, ¿verdad? Ujú. Tienen intereses, o sea, no sé si me doy a entender, si estoy... Sí, 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 es muy similar, ¿no? El punto al que comentaba Mayra, si no estoy muy equivocado, creo que Mayra comentaba algo parecido. Y sí, precisamente, ¿no? O sea, se forman grupos de personas que comparten ideas, que comparten tradiciones y que comparten objetivos, pues, ¿no? Entonces, sí, precisamente. Es ok. otra característica, ¿no? Ajá. Pero sí es más o menos lo que me decías, ¿verdad? Lo que apunté aquí, ¿te entendí bien? Sí, o sea que Ok. nos clasifican, pues yo he mirado que nos clasifican por decir, este es el pobre, este es el rico, ah, de media o así baja, cosas así, y fue lo que yo estuve leyendo de la sociedad. Ok, sí, pues hay diferentes formas de clasificarnos, ¿no? Pero esto ya depende de lo que queramos estudiar. Por ejemplo, hay estudios económicos para ver cómo impactan ciertas cosas en ciertas partes de la población y entonces ellos sí tienen que definir claramente cuáles son las clases altas, medias, media baja, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pues sí, ¿no? Es una característica que tiene la sociedad, pues que tiene diferentes matices y podemos hacer clasificaciones infinitas, pues, ¿no? Podemos hablar de rasgos físicos, de cuestiones raciales, de forma de hablar, de forma, o sea, de trabajo, o sea, hay profesiones diferentes, o sea, hay un montón de características que identifican a los grupos que se forman entre las personas. Precisamente esa es su complejidad, ¿no? Pero bueno, creo que vamos bien, ¿no? Vamos entendiendo el concepto. Creo que sí se entendió que una sociedad es un conjunto de individuos organizados de una manera compleja, pero que como tal tiene ciertas características, comparten ciertos elementos, espacios, etcétera, etcétera. Entonces vamos bien, ¿no? ¿Alguien que le quede alguna duda sobre este tema? Si no me contestan, les voy a preguntar, voy a estar eligiendo nombres aquí al azar. A ver, Tony, ¿me escuchas? Tony Vega. Sí, sí, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el concepto de sociedad? ¿Algo que te haya quedado, que le haya faltado a las compañeras o algo que no te haya quedado claro para platicarlo?
Pues yo pienso que se basa más en el crecimiento evolutivo, que se mantiene así como en lo que lo conforma, lo que hace crecer a la sociedad. Ok, muy bien. Sí, es parte de la analogía, ¿no? Que había leído también, que de hecho, es un muy buen punto este que comenta el, es que comenta el compañero Tony, ¿no? Porque precisamente al hacer la analogía con el organismo, este, se menciona que también nuestras formas de pensar como seres humanos y como sociedad se van transformando y entonces van también evolucionando, pues, ¿no? Así como ustedes entran a estudiar una licenciatura y al egresar ya piensan, pueden evolucionar su forma de pensar, pues, ¿no? Para bien o para mal, esperemos que para bien, pero cambia, pues, ¿no? Entonces las formas en que vemos la realidad, en que vivimos, en que pensamos, van cambiando, pues van transformándose y van evolucionando. Igual lo hace la sociedad y también igual lo hacen los organismos. Entonces la evolución como analogía es otro punto, ¿no? Evoluciona nuestro pensamiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí se entiende el concepto. Alguien que diga, yo no entendí nada de sociedad, yo no sé qué quiere decir sociedad, qué significa eso, no sé. ¿Alguien? ¿No? Ok, bueno, entonces entendimos por sociedad esto, ¿no? Todo lo que está aquí, en algún punto les voy a pedir que hagan un concepto propio, ¿no? Pero quiero que involucren la mayor cantidad de elementos posibles. Si gustan, igual pueden ir tomando notas, les puede servir. Al final, a lo mejor unas 2 semanas más, probablemente, esto se los comento porque, bueno, igual les voy a avisar con tiempo. Es probable que les ponga un instrumento de evaluación. Quiero ver si todos los temas se entendieron y entonces a lo mejor les pido un examen, un ensayo, no sé, todavía no decido qué va a ser, pero va a ser algo sencillo. La idea es saber que sí estamos, que no estoy hablándoles en chino, pues, ¿no? Todo lo que me han respondido en las participaciones ha estado súper bien, por eso considero que sí se están entendiendo los temas. Pero si alguien tiene dudas, dígamelas, ¿no? Eso es importante. Si no se anima a decirlas por aquí, escríbamelas por WhatsApp, no hay problema, pero sí es mejor que las expresemos aquí porque a lo mejor la duda de uno puede resolver otra misma duda que tenga alguien más, ¿no? Pero bueno, esto se los comento, ¿no? En unas 2 semanas, yo creo, les voy a aplicar algún ejercicio para evaluar este primer parcial, ¿no? Que en realidad es muy conceptual nada más. Pero bueno, ya hablamos entonces de sociedad. Entendemos que la sociedad es un conjunto de personas que se agrupan de maneras muy diversas y que por lo tanto aprenden de la realidad de diferentes maneras, ¿no? Cada quien genera su propio conocimiento según las herramientas que tiene para generarlo y entonces, cada quien va nutriendo su criterio, ¿no? Según ese tipo de herramientas que tenga. Por otro lado, hay gente como ustedes, y como muchas otras personas que pueden acceder a la educación, que tienen esa posibilidad de entender qué es ciencia, ¿no? De entender que, que, que hay un ejercicio científico, hay un conocimiento que se basa en evidencias y que se basa en el método científico para entonces validar lo que se hace en una profesión. Entonces, es otra forma de aprender, pues, ¿no? Y algunas personas tienen la posibilidad, no todas, pero sí algunas personas tienen la posibilidad de estudiar eh, y entonces tienen un tipo de conocimiento que se encuentra validado por la ciencia, ¿no? Entonces, hablamos entonces, ¿qué es ciencia? ¿Qué es el conocimiento científico? Hablemos de eso ahora, ya lo platicamos. Quiero que hagamos nada más otro repaso para ver si estamos todos más o menos en sintonía. Alguien que me diga, ¿qué es el conocimiento científico? Vamos a hablar de características nada más, elementos que quieran incorporar a la definición o para definirlo aquí entre todos. A ver, platíquenme, ¿qué es el conocimiento científico? Ah, Mm, pues me acuerdo Adelante. que era algo así como, son las diferentes como ideas o dudas que se tienen eh, sobre algo en particular y en el cual se experimenta para sacar una conclusión, ¿no? Que explique el porqué pues, de todo lo que existe, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Cristian. ¿Alguien más? ¿Qué es el conocimiento Profe, científico? A ver, Andrea.
Son como conocimientos verificables, ¿no? Ok, conocimientos verificables. Muy bien, Ujú. ¿tienes algún ejemplo de un conocimiento verificable que se te venga ahorita a la Pues, cabeza? pues por ejemplo, como, a ver, no sabría, pues como, por ejemplo, como una teoría, ¿no? Que para saber la verdad, pues se tiene que, por ejemplo, puedo comprobarlo yo, ¿no? Si comentan algo, puedo ver si es cierto y ya pues me doy cuenta que sí. Ujú. No sabría. Sí, sí, ajá, sí, Andrea, efectivamente es información verificable, ¿no? El conocimiento científico implica, o sea, la parte científica de ese conocimiento, lo que implica es que lo que se logra, generar, pues, como conocimiento, tiene que poder ser verificable, tiene que poderse comprobar. A ver, ¿no me escuchan? No sé, dice Esmeralda aquí que no escucha. Sí, yo sí. Ok, Fanny y Esmeralda no escuchan. No sé, revisen a ver si tienen todo el volumen, Esmeralda y Fanny. Hay que ver qué es lo que pasa porque no sé, no sé si nomás sea de ustedes o si es algo de muchos otros más y otras. No. A ver, Alicia, ¿me escuchas bien? Aileen, los que no han participado. Daniela, Dara, Yo sí lo escucho bien, maestro. ok, Misael, ajá. Yo también lo escucho. Yo Ok, también lo escucho bien, profe. ok, Alicia García, ¿me escuchas? No, que... O sea, me escuchan bajo entonces, no es que no me escuchen, sino que se escucha muy bajito. A ver, Buenos días, Mereza. ok, buenos días. Ok, Sí una de las Ujú. características del conocimiento científico es que se sustenta a base de evidencias y recoge teorías científicas, pero también había visto que las dichas teorías pueden ser modificadas, o sea, Claro que sí, incluso ajá. cuando encuentras bueno, algo que ya está sustentado, pero se vuelve a investigar, puede que encuentres como mm, como otra teoría totalmente distinta o se compruebe la misma. Ok, muy bien. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa característica de la ciencia? Mm, no, Ok, se llama falsación. Y falsación. Ah, es un muy buen aporte, ¿eh? Cuando una teoría, un conocimiento científico se puede, hablaste de hecho de dos características, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar primero sobre la falsación. Cuando un conocimiento científico se invalida por otro aporte científico, se dice que esa información se ha falsado o se ha refutado, pues no, pero el nombre así formal es falsación. Entonces, es una característica indispensable de la ciencia. Cuando haces una tesis, por ejemplo, cuando haces un artículo, una investigación científica, y tiene que ver con algo que comentábamos la clase anterior, nosotros sabemos que estamos dando una aproximación sobre la realidad, estamos tratando de conocer una verdad. Proporcionamos nuestros elementos para poder sustentarlas, ¿no? A través de nuestra metodología, pero puede que no lo conozcamos bien, puede que simplemente en 5 años llegue otra persona y diga, oye, te faltó tomar en cuenta este y este y este otro elemento. Si los hubieras tomado en cuenta, hubieras tenido otras conclusiones diferentes. Y entonces llega y tumba tu aporte, o sea, le hace que tu aporte se invalide por otro aporte que a lo mejor tomó en cuenta otras cosas. Entonces, en ese momento se dice que esas ideas están refutando tus aportes y es una característica de la ciencia que se llama falsación. Lo mismo pasa en todos, en todos los ámbitos de la ciencia, ¿no? Porque es una característica general. Hay leyes, como por ejemplo antes cuando se creía que la Tierra giraba, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, creo que fue Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, no me acuerdo quién, pero que comprobaron que no era así, ¿no? Que el centro el centro del universo es el Sol, de este universo, y entonces la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces ahí falsaron pues la teoría, ¿no? O sea, hubo una falsación y entonces se propuso una teoría nueva. Entonces, una característica del conocimiento científico es eso, pues, ¿no?
que se asume que no existe la verdad absoluta. Conocemos aproximaciones, verdades sobre ciertos elementos, pero no es la verdad absoluta. Pues no puede llegar alguien y diga, oye, no, esto que conocías sí es cierto, pero te faltó tomar en cuenta esto otro y esto otro es más cierto todavía. Y entonces ahí se refuta pues lo que uno está proponiendo. Falsación entonces es una característica de la ciencia, pues que todo conocimiento se puede refutar. Otra característica es que todo conocimiento se puede replicar, que es otra cosa que comentaba Meresab. Quiere decir que si, por ejemplo, Cristian crea una investigación aquí en San Luis con ciertos elementos y ciertas características, los mismos resultados que él haga también le tienen que resultar si la hace en China, ¿no? Si la hace en China y bajo las mismas variables y todo, ¿no? Entonces, un experimento tiene que poder verificable para que entonces lo que generas a través de la ciencia pueda ser universal, pues pueda ser aprovechado por otras personas también. Entonces, bueno, el conocimiento científico tiene que ser replicable, ¿no? Tiene que estar, tiene que ser posible su falsación, mm, que sea refutable, que se pueda refutar. Entonces, hasta aquí sí vamos bien, más o menos. A ver, voy a hacer preguntas. Cindy Denise, ¿me escuchas? Profe, ¿podría repetir otra Adelante. vez? Sí, pregunto que si hasta aquí vamos bien o hay alguien que quiera agregar otro elemento sobre qué es la ciencia o qué es el conocimiento científico. Estos elementos que están aquí se entienden, no están de acuerdo con alguno, quieren agregar otro, ¿cómo ven? ¿Sí me escuchaste, Alicia? Ahora sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien habló? Yo, Mayra, también Sí, decía que el conocimiento científico era metódico. metódico, Decía precisamente. que seguía un cierto método o una planificación bien organizada para poder llegar al objetivo que tenía. O sea, que sus ideas Ajá. siempre están bien organizadas, no es de que tenga pasos al azar, sino que lleva una metodología bien organizada. Muy bien. Sí, precisamente, ¿no? El conocimiento científico tiene que mostrar parte de su aporte, es el método. Entonces, no se usa el mismo método siempre, ¿no? Depende de tu objeto de estudio, qué es lo que quieres aprender, pero hay un método que tienes que mostrarlo, pues no, pues que primero apliqué entrevistas o que hice un experimento con tal variable, etcétera, todo lo tienes que mostrar y a eso se le llama método, ¿no? Tienes tu estrategia para conocer eso que prometes conocer y eso, de eso es una parte fundamental del conocimiento científico, que se utilice un método, ¿no? Y que sea un método validado por la ciencia. Eh, Muy bien, entonces, más o menos, ¿no? Entonces decimos que el conocimiento científico es un conjunto de ideas sobre algo en particular en donde se puede experimentar o pues sí, se puede experimentar para llegar a una conclusión o explicación determinada. O a veces, sí, pues con la pura conclusión es suficiente, no siempre con una explicación. Y bueno, esa conclusión o esa explicación debe de ser información verificable que se pueda comprobar. Tiene que también, todo tiene una posibilidad de ser refutado, tiene que ser replicable y tiene que ser metódico. Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? Cristian, Maestro, adelante. una ley y una teoría vienen siendo lo mismo. Más o menos, digamos que las teorías, bueno, primero hay que hablar sobre qué es una teoría, ¿no? Una teoría es un conjunto de elementos que tratan de explicar una realidad determinada. Una teoría Porque lo que busca es nada más aportar elementos, ¿no? Hay teorías más chicas y hay teorías más grandes. Hay teorías que hablan sobre un contexto muy particular y que dice todo lo que pasa en San Luis funciona de esta manera por esto y por esto y por esto. Es una teoría. Pero hay teorías que son de orden universal, pues, ¿no? Que aplican en todas partes, pues, ¿no? Hay teorías más chicas y hay teorías más grandes. El punto es que cuando una teoría dura muchos años siendo vigente y no se logra falsar, si se acuerdan que dijimos que falsar es refutar, pues cuando no logra contradecirse esa teoría, cuando no se logra comprobar que esa teoría es falsa, entonces se habla de una ley. Es decir, una ley pues es una teoría al final de cuentas que no logra falsarse, que no se logra refutar. Cuando se logra refutar, entonces ya se invalida y se habla de otra nueva ley. Ajá. eso es lo que le quería decir, pues que según esto también dijo algo así que cuando no se lograba
sea, todo el mundo tenía derecho a refutar, ¿no? Una conclusión, Sí. pero cuando no lograba demostrar, alterarla o demostrar lo contrario, entonces la conclusión aquella ya se convertía en una ley, ¿no? O una teoría, algo así. Una ley, sí, así es. Cuando una teoría es eso, ¿no? O sea, cuando una teoría no se logra refutar, o sea, no se logra invalidar durante mucho tiempo, entonces se habla de una ley, ¿no? O sea, están las leyes estas de Newton, ¿no? Las de acción y reacción, etcétera, etcétera. No ha habido algo que compruebe que eso no funciona así. Entonces son leyes, pues, porque aplican en todos lados, igual, en todas partes del planeta Tierra. A excepto de lugares en donde haya características muy particulares, pues no, pero bueno, es una ley, pues al final de cuentas, ¿no? Mientras no haya alguien que compruebe que no funciona así el universo como lo propone Newton en sus leyes, esas leyes van a seguir siendo leyes. Si llega alguien y dice, no, no es cierto, esto no es así, propone elementos y verifica que Newton no tenía razón, entonces van a dejar de ser leyes, ¿no? Pero mientras no se logren refutar, son leyes, pero que no se hayan logrado refutar hasta el momento no significa que nunca se vayan a poder lograr refutar. Entonces, por eso les digo, la característica de la ciencia es que asume que puede ser conocimiento refutable, pues, ¿no? Que no es una verdad absoluta, que eso no existe, pero que sí es una posibilidad, pues, ¿no? Que el conocimiento que hay, que se invalide, pues, ¿no? Simplemente, pues, puede que no pase pronto, puede que sí, pero bueno. Entonces, hasta aquí, ¿se entendieron? A ver, quiero que alguien me diga qué es falsación. Pero alguien de los que no han participado. Es A cuando ver, no tienen adelante, pruebas. Alicia. A ver, ¿cómo? Cuando no tienen pruebas. Falsación, que no. Ajá. Falsación es cuando se refuta una teoría, o sea, cuando demuestras que lo que decía esa teoría no funcionaba así, pues, ¿no? No era verdad. Ajá, más o menos, sí. Y es una característica del conocimiento científico, pues todo lo que se genera a través de la ciencia puede ser refutable, pues, ¿no? Puede que se compruebe que no era cierto o puede que no se compruebe, pues, ¿no? Pero es una característica, pues, ahí que está. Bueno, a ver, muchas gracias, Alicia. Alguien que me diga qué significa cuando decimos que el conocimiento científico es replicable. A ver, Misael, ¿sí me escuchas? Misael, Roxana. Roxana, creo que ya habías participado. A ver, adelante, Roxana. Pues, ¿cómo dijo la pregunta? ¿Qué quiere decir cuando decimos que el conocimiento científico es replicable? ¿Qué significa eso? Pues es como la posibilidad de ser, pues, o sea, pues, sí, replicado, que se puede responder, contestar o responder a alguna inquietud o alguna objeción, algo así. Sí, se puede, sí, gracias, Roxana. Sí, eso también significa que sea Maestro, replicable. Adelante. replicable era como que eso le tenía que salir igual como, por ejemplo, aquí en China, ¿no? Dijo ese ejemplo, que, o sea, tenía Ajá, que sí, ser exacto. exactamente igual. Sí, o sea, los resultados que se tienen en un experimento, si los haces en otro lugar bajo las mismas circunstancias, tienen que salir también igual, ¿no? Ajá, esa es una forma de replicación, pues, ¿no? Y replicabilidad, al final de cuentas, también lo que dice Roxana es verdad, pues, ¿no? O sea, si por ejemplo, cuando uno hace un estudio científico, un artículo, por ejemplo, haces un estudio y lo publicas en un artículo, si una persona agarra tu método y lo aplica en su contexto, puede que le salgan o no los mismos resultados que a ti, pero ya por hacer eso mismo que tú haces, se dice que se está replicando el estudio. Entonces también es eso, pues, ¿no? O sea, como hacer eso mismo en otra parte, estamos hablando de que están replicándolo, ¿no? Entonces, bien, creo que hasta aquí vamos bien. Vamos a irnos un poquito más rápido. A ver, ciencias formales. ¿Se acuerdan que esto lo vimos, no? ¿Qué son las ciencias formales? A ver, quien quiera participar ahora sí. Espero que ahora sí participen. Si no, voy a seguir preguntando. ¿Qué son? Allá no. Adelante. ¿Quién Decíamos fue la que primera? yo.
no sé. Ok, adelante Mayra. Mayra y ahorita Fanny participas. Por favor. Decíamos que las ciencias formales eran las que estudiaban todo lo que está en la cabeza, las ideas, todo lo que no puede ser palpable, como Ok, los símbolos, como los símbolos, y ahí agregábamos, creo que era las matemáticas y la lógica, que era lo de las muy ciencias bien, formales. sí, sí. Y en las fácticas decíamos que era pues todo lo que sí podía ser factible y que englobábamos como las ciencias naturales y no me acuerdo qué otra, ciencias naturales y que era, no recuerdo qué más de las fácticas, no me recuerdo que era algo así, más o menos que era todo Ok, lo que se bueno. podía palpar. Ok, muchas gracias, Mayra. Igual ahorita continuamos con lo de las fácticas. Vamos a primero terminar lo de las formales. Muy bien, lo que dice Mayra es tal cual, ¿no? ¿Alguien más que se acuerde de algún otro elemento que se le haya pasado a Mayra? Fanny quería hablar, ¿no? Sí, maestro, pero ya me ganó mi compañera. Ok, ¿en qué te Eso ganó? A quería ver, ¿qué ibas decir a decir? de que sí, que se basa en las ideas mentales y de razonamiento. Ajá. Y también decía que son, ¿cómo le puedes? Que son exactas. Ok, Como las ok, bueno. matemáticas son exactas, así Ajá. tenía que ser. Sí, sí. Eso Pues es lo que iba a decir. ok, gracias, Fanny. Sí, sí, pero sí hay una precisión que hay que hacer, ¿no? Las ciencias fácticas también pueden ser exactas, entonces esta no es una característica propia de las ciencias formales, pero sí entendamos por ciencias formales al estudio de cuestiones simbólicas, cosas así como lo planteaba Mayra, ¿no? Que tenemos que presentar de manera lógica, etcétera, etcétera. Esas son las ciencias formales, pero así como hay ciencias formales exactas, también hay ciencias fácticas que son exactas, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero sí tiene que ver con el razonamiento y todo esto, ¿no? Entonces, muy bien, a ver, por ciencias fácticas, ahorita Mayra dio una breve introducción. ¿Alguien que se acuerde qué son las ciencias fácticas que quiera participar? Yo, profe. Yo, maestro. Adelante. Adelante, creo que primero, no sé quién habló primero, Marta Nayeli o Génesis, quien sea de las dos. A ver, Marta Nayeli. ¿Yo puedo hablar? Sí, Gracias. adelante. Como decíamos en las clases pasadas, las ciencias fácticas son las que se basan más en el conocimiento empírico, o sea, lo que han experimentado o se basa más en los hechos y los fenómenos naturales o lo que es más, como por decir, que cambia más. No sé si me explico. Ujú. Muy bien. Sí, las ciencias fácticas, como el nombre lo dice, en los fenómenos. Las ciencias fácticas, como su nombre lo dice, fact, ¿no? Se basan en los hechos y precisamente en lo empírico. Lo empírico es lo que es observable, lo que vemos, lo que está ahí realizándose, pues sin que nosotros hagamos nada. Entonces, se basan en lo empírico, lo analizan y entonces ya empiezan a generar nuevo conocimiento a partir de eso que observan, ¿no? Las ciencias fácticas eso hacen, pues estudian hechos, cosas que están pasando, pues tal cual como lo menciona la compañera, como fenómenos naturales. Muy bien, muchas gracias, Marta Nayeli. Génesis, querías participar, ¿verdad? Sí, pero ya me ganó. Ok. También es especializada, clara y precisa. De todo lo que se realiza, se tiene que mostrar lo más claro posible. Ok, ok, muy bien, ¿no? Entonces, hasta aquí, este es el resumen, ¿no? Espero que todos más o menos o en la mejor posible tengamos claro todo esto, porque precisamente, es lo que hemos abordado, ¿no? Ustedes me han ayudado a construir estas dos diapositivas, creo que lo construyeron bien, creo que están comprendiendo los temas. Espero sobre todo que si alguien tiene una duda me la haga saber, ¿no? Mayra, ¿había algo que quisieras aportar a esto que dijeron tus compañeras sobre las ciencias fácticas o estamos bien? Pues creo que estamos bien, maestro, creo que
sí me enredaba un poquito esa, pero creo que sí, Ajá. sí, ya entendí, la tengo bien clara. O sea, sí sé Ok. qué es, pero no sé cómo explicarlo. Ok, bueno, igual y más adelante lo vemos. Tampoco se trata mucho de profundizar en esto especialmente, ¿no? Lo que quiero es que entendamos que hay una forma de hacer ciencia que tiene que ver con un método y que tiene con ciertas características, ¿no? Que mencionaron ustedes aquí, y que las ciencias en general tienen un montón de clasificaciones. Yo nada más agarré una clasificación que es muy amplia, que tiene que ver con las ciencias formales y ciencias fácticas, pero son ideas, pues no, hay un montón más de clasificaciones. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces, ¿cómo podemos hablar de conocimiento científico, de ciencia, del conocimiento en la sociedad, si todavía no hemos definido conocimientos, ¿no? ¿Qué es conocimiento? Esto quiero que hablemos. Entonces, ¿alguien me puede hacer el favor de leer lo que hay en esta diapositiva? Quien sea, quien guste. A ver, Víctor Verdugo, ¿me escuchas? Sí. Ok, ¿me ayudas, porfa, a leer aquí lo que dice la diapositiva? Ok. Nociones. Hecho o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Ok, ¿cómo ves? La pregunta es, ¿qué es el conocimiento, no? Y esta supuestamente es una aproximación a definir ese concepto. ¿Cómo la ves tú? Cómo lo describirías? ¿Qué se te queda de eso que acabas de leer? Pues como la información que adquirimos, ¿no? Mediante la educación. Sí, es la información que adquirimos sobre algo, ¿no? A grandes rasgos, el conocimiento es una forma que nosotros tenemos de explicar la realidad en la que nosotros estamos inscritos, ¿no? Este, a ver, ¿alguien más que quiera aportar qué es el conocimiento para ustedes? Quien sea, a ver, Mayra, no sé si tienes alguna opinión aquí sobre qué es el Pues, conocimiento. pues el conocimiento para mí es como algo que puedes ir obteniendo a lo largo de la vida, que son por experiencias propias, que sería pues como de forma autónoma, o también podría ser otra forma de obtención del conocimiento, sería como, por ejemplo, ahorita nosotros en las clases, que es ya con apoyo de una persona externa, que ya pues en conjunto pues te va formando lo que es el conocimiento. Ujú. Así es. Bueno, gracias Mayra. Esto quiero que lo reforcemos, ¿no? El asunto aquí es que el conocimiento es una explicación de la realidad, o sea, lo que nosotros estamos viviendo, eh, lo, lo, lo plasmamos, pues, ¿no? Lo comprendemos a través del conocimiento. Cada quien tiene una realidad diferente, este, y permítanme, estoy aquí acomodando unas cosas para que se pueda grabar bien la charla que estamos teniendo. Pero bueno, les digo, el asunto es que cada quien vive su propia realidad, ¿no? Esto es así funciona, pues, ¿no? Cada quien tiene su propia realidad, cada quien tiene una forma de asimilarla, pero en conjunto todos compartimos una realidad también, pues, ¿no? Entonces, el conocimiento eso hace, pues hace que, por ejemplo, lo que Cristian está experimentando en su realidad también pueda formar parte de la realidad de Mayra, pues, ¿no? Entonces, el conocimiento eso hace, es una aproximación de nosotros a explicar nuestra realidad y entonces, por lo tanto, hacer que esa realidad también sea comprensible para otra persona, pues, ¿no? Que en su cabeza está viviendo otro mundo completamente diferente. Entonces, podemos hablar de que el conocimiento implica datos que se pueden observar, pues no, es nuestra realidad. Nosotros vemos cosas que ahí están, son datos, pues no. Lo procesamos, tenemos información, decidimos qué hacer y como resultado tomamos acciones, pues hacemos cosas o conocemos algo y todo eso nos genera aprendizaje. Y ese aprendizaje a su vez lo transmitimos a otras personas generando nuevo conocimiento y así sucesivamente. Es un ciclo, pues, ¿no? Entonces el conocimiento es un conjunto de información relacionada con una explicación o una aproximación a lo que es nuestra realidad. ¿Hasta aquí una duda o si más o menos se va entendiendo qué es el conocimiento? Cristian, ¿cómo es? Más o menos.
Sí entiendo que más o menos que el conocimiento. Ok, bueno, Eh, entonces, ujú, hablamos de que hay conocimiento, pues no, pero también hay tipos de conocimiento. Hasta ahorita hemos hablado del conocimiento científico, pero hay otras formas también de conocer. La diferencia con el conocimiento científico son las características precisamente que ahorita mencionábamos, ¿no? Sobre todo este asunto, pues, ¿no? De la falsación, lo replicable, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces hay diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Tal como se los mencionaba, no sé si se alcanza a ver bien esto. Eh, tenemos un tipo de conocimiento que por un lado aporta, ok, que por un lado, ok, ya. Tenemos un tipo de conocimiento que por un lado aporta evidencias y otro tipo de conocimiento que no aporta evidencias. Y esta sí es una clasificación ya que abarca todo, ¿no? Por un lado, hay un conocimiento que se basa en evidencias para decir que las cosas las conoce, pues para explicar una realidad, dice, tengo que tener un método, tengo que tener pruebas que se basen en algo razonable y lógico para que la gente pueda decir que conoce eso, pues no. Pero también hay otro tipo de conocimiento que no se basa en las pruebas, que solamente se limita a observar los hechos y a decir, esto existe porque ahí está. En algunos casos, la prueba, pues no, todo el conocimiento depende, en este tipo de conocimientos, todo el conocimiento depende de la fe, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de conocimiento, como les digo, un conocimiento aporta evidencias, otro no, el conocimiento que aporta evidencias se le llama conocimiento racional, es el conocimiento que nos permite, entre comillas, poder hablar de que hay pruebas, pues no, decir que tenemos pruebas de algo, ese es el conocimiento racional, pues no, o sea, hay un razonamiento detrás de la generación de ese conocimiento. Pero bueno, a ver, platíquenme, alguien que pueda leer lo que está en el lado izquierdo sobre el tipo de conocimiento que aporta evidencias. Lilian Tapia, ¿sí me escuchas? Sí, ¿Me ayudas, por favor, a leer este apartado donde está el perro grandote? tipos de conocimiento. El que aporta evidencias producidas por una actividad sistemática. Conocimiento científico, conocimiento matemático, química, física, biología y lógica. Ok, a eso se le llama conocimiento racional. Hay un montón de formas de conocimiento racional, ¿no? Están las asignaturas, pero pues la ciencia como tal, pues no, o sea, las cuestiones que conocemos y que se validan a través de las matemáticas, pues no. Tenemos la química, o sea, las pastillas que nos hacen los procesos químicos, pues para conocerlos, para decir que conocemos algo en química, tenemos que hacer un procedimiento científico, pues metódico, estadístico, matemático, etcétera, etcétera. Lo mismo con la química, lo mismo con su asignatura, con las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación para poder enseñar, estudiar las técnicas de enseñanza, etcétera, etcétera, lo plasman en los libros a través de métodos científicos. Hacen pruebas con grupos para ver qué funciona mejor y qué no funciona mejor. Y eso lo reportan, pues, ¿no? Entonces es ciencia también. Entonces, hay un tipo de conocimiento que aporta evidencias. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí saben, sí está más o menos claro este asunto de que hay tipos de conocimiento que sí dejan, que sí aportan evidencias, que para poder existir tiene que haber una base, una evidencia, pues, ¿no? Bueno, igual ahorita lo retomamos. Hay otro tipo de conocimiento que no exige evidencias, que no exige explicaciones, y simplemente demostraciones, para ser exactos, no, explicaciones sí da. Hay otro conocimiento que sí da explicaciones, pero sin demostraciones, ¿no? Entonces se basan en otras cuestiones, para, para decir que hay conocimiento, pues no. Este conocimiento que no exige demostraciones racionales. No usan, digamos, la razón, pues no, sino otros métodos, pues para validar lo que piensan creer, pues no. Entonces, bueno, ¿quién me ayuda a leer esta parte del perro chiquito? A ver, Anabel, ¿sí me escuchas? Sí, el ¿Me que no ayudas a leer, exige por favor? demostraciones racionales, conocimiento a través de la observación,
conocimiento a través de la práctica, conocimiento religioso, conocimiento intuitivo, experiencia personal y las opiniones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay un tipo de conocimiento que requiere evidencias para validarse. Es decir, hay conocimientos que dicen, si no hay evidencia, entonces no es conocimiento. No lo podemos tomar en cuenta. Pero hay otro que dice, es conocimiento al final de cuentas. No nos importa si tenemos que usar, si no tenemos que usar razón, demostraciones. Si no hay demostraciones, no usamos la razón, igual es conocimiento porque nosotros creemos en eso, nosotros tenemos fe. Entonces, generalmente este es el conocimiento religioso, ¿no? Conocimiento religioso se basa en la fe, en las creencias, para poder decir que una realidad funciona de una manera determinada, pues, ¿no? Es decir, basan sus creencias en un conjunto de ideas, pues, ¿no? Planteadas desde hace muchos años, y entonces todo lo que conocen sobre la realidad se basa en eso, pues son dogmas, pues, ¿no? Es fe. Entonces, no es nada más lo religioso, o sea, simplemente la experiencia personal de alguien. Uno puede decir, yo creo que esto funciona así porque yo pienso que si, por ejemplo, me hago una cortada en la mano y me echo limón, me va a doler, no porque tenga una prueba, pues, sino porque yo lo he experimentado. Entonces, este es también otro tipo de conocimiento, ¿no? El asunto aquí, y aquí puse que las demostraciones les da ansiedad, porque este tipo de conocimientos no exige demostraciones, pues no, pero precisamente es conocimiento también, pues no, son explicaciones, pues si uno decide ya qué explicación usa y cuál no usar, pero es otro tipo de conocimiento. Y a esto se le llama conocimiento empírico. El conocimiento empírico, entonces, parte de cuestiones observables, de cuestiones que nosotros vemos, pues, ¿no? De cuestiones que nosotros experimentamos y a veces hasta creemos, para explicar una realidad determinada. El asunto es que muchas veces, y creo que casi siempre, el conocimiento racional, la ciencia, parte de conocimiento empírico para desarrollar todas sus metodologías. Es decir, la física, por ejemplo, uno de los físicos más importantes fue Isaac Newton. Entonces, para desarrollar una de sus leyes, no me acuerdo cuál exactamente, pero vio que se caía una manzana, así vio que se caía una manzana y empezó a preguntarse cosas, ¿no? Que tenían que ver con la gravedad y cuestiones de ese tipo. Y de ahí usó una metodología para generar un conocimiento racional, pero al principio era nada más su experiencia, o sea, lo que él vio, lo que él observó de manera empírica, sin ningún método, y vio que pasaba algo, entonces se lo empezó a cuestionar hasta que propuso una ley, pues, ¿no? Y generó experimentos, generó teorías, y entonces pues propuso un aporte, ¿no? Muy importante para la física y fue conocimiento racional. Entonces él logró de algo empírico construir las pruebas suficientes para que eso se pudiera asumir como conocimiento racional, ¿no? No se quedó solo aquí, sino de lo empírico lo pasó para acá, para lo racional, y entonces generó nuevo conocimiento. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Entre lo racional y lo empírico, ¿cuáles son las diferencias? Alguien que me diga. Daniela Salazar, ¿me escuchas? Daniela, ok, alguien más para no estar esperando tanto tiempo. Quien guste participar, ¿qué son las diferencias entonces entre el conocimiento empírico y el conocimiento racional? Pues es que básicamente como que está relacionado con lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Como conocimiento racional es, son las ciencias formales, ¿no? Y el empírico es lo mismo que las fácticas. Es como, Pues no como, tanto, porque, por ejemplo, todos estos que están aquí, en donde ujú. está el perro grandote, son ciencias fácticas, todas. La química, la física, la biología, todas las ciencias son de este lado, excepto las matemáticas, son ciencias fácticas. El asunto es que, como mencionamos, las ciencias formales investigan asuntos que no vemos, asuntos, es otra clasificación diferente, pues, ¿no? Lo empírico no tiene que ver con los hechos o con las ideas. Lo empírico tiene que ver con lo que es observable, con lo que vemos a nosotros a simple vista, con lo que nos pasa, los sucesos. Eso es lo empírico. Y entonces cuando nosotros vemos algo y queremos darle una explicación, podemos usar el método científico, para entonces hacerlo racional y decir,
cada vez que mires, por ejemplo, que el cielo se pone gris, quiere decir que va a llover, ¿no? Por poner un ejemplo, pero usas el método científico para comprobarlo, pues, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de que hay un conocimiento racional. Pero si, por ejemplo, nosotros vemos que en la mañana nos levantamos, todavía estaba más o menos oscuro y miramos que pasó una sombra por ahí caminando, una sombra así, una sombra normal, no pudimos identificar qué era, ¿no? No supimos ni qué era. Entonces, no usamos ningún tipo de metodología para hacer nuestras interpretaciones y decimos, pues seguro a lo mejor era el diablo, ¿no? O sea, esa cosa no la puedo explicar, obviamente es algo paranormal y fue el diablo. Entonces estamos hablando de una explicación, un conocimiento, una explicación a través de algo que puede ser religioso, que puede ser una creencia mía nada más, pero es un conocimiento empírico, pues no, decimos que se da el conocimiento a partir de lo que presenciamos, pues no. Entonces, este es el conocimiento religioso, ¿no? Más o menos. Y no lo comprobamos, pues simplemente ahí está, pues. Pero en cambio, si vemos que pasa esa sombra y nosotros nos lo cuestionamos y empezamos a hacer pruebas, vemos si prende la luz y si la apagamos y se ve igual, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor podemos deducir que pues lo que pasa es que cuando prendo la luz y yo me atravieso, se ve una sombra y esa sombra es la mía. Y entonces ya empezamos a descartar cosas y hablamos de un conocimiento racional. Decimos que lo que pasa, y ya le damos una explicación, pues, ¿no? A través de un método, pues, ¿no? Que quiere decir que prendamos la luz, la apaguemos, etcétera, etcétera. Y entonces sí hay una relación, como dice Cristian. Vemos lo empírico, vemos lo que está pasando, lo vemos, pero entonces hacemos una metodología, usamos la razón y generamos conocimiento. Tiene que ver uno con el otro, pues, ¿no? Nada más que se queda en un punto y recoge esto que vemos de lo empírico para conocerlo en algo racional, pues, ¿no? Para hacerlo como tangible, pues más verificable y todas estas características de la ciencia. Entonces, lo empírico no solo es lo religioso, lo empírico pueden ser, les digo, nuestras experiencias personales. Por ejemplo, cuando, cuando la primera vez que te quemaste con algo, ¿no? A lo mejor estás muy bebé, todavía no sabías que era el calor, no sabías nada de eso, pero te quemaste, entonces aprendiste que no vas a volver a ir ahí porque eso quema, pues no. Ese es conocimiento empírico también, pues no. Al final de cuentas, no usaste un método, no tienes demostraciones así palpables, pues no, para validarlo, pero sabes que si vas y tocas la lumbre te quemas, pues no, ese es conocimiento empírico. Entonces, tenemos ese conocimiento empírico y si quisiéramos saber, por ejemplo, qué tanto puede quemar la lumbre, hasta dónde llega ese nivel de calor, que la temperatura, etcétera, etcétera, entonces ahí sí ya tendríamos que usar un método para entonces medir eso y hacer un conocimiento racional. Pero bueno, el conocimiento empírico es eso, pues no es lo que se experimenta de primera mano, que todavía no le damos ninguna explicación, sino que nomás solamente está ahí pasando, pues no. Entonces, cuando le damos una explicación, y usamos evidencias y un método científico, hablamos de conocimiento racional, pero cuando le damos una explicación que no se basa en metodologías, en conocimiento científico, pues podemos hablar de otros tipos de conocimiento, ¿no? Entonces está lo empírico, que puede transformarse en conocimiento religioso, en conocimiento intuitivo, etcétera, etcétera, pero pues de eso no exige demostraciones, pues no, es otro tipo de conocimiento. Entonces, bueno, hay conocimiento racional, que por un lado implica una metodología, una demostración que pueda validar lo que conocemos, y hay otro tipo de conocimientos que parte de lo empírico y que ahí se queda en lo empírico, que no llega a una demostración, a una metodología, ni tampoco a una validación. Entonces, como más o menos, Cristian, ¿cómo ves? No sé si te enredé más o si, o si quedó un poquito más claro. No, sí, 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 ya me quedó un poquito más claro. Es que me confundo como por eso, pues porque, por ejemplo, las ciencias fácticas dice que es lo mismo que ciencias empíricas, pero a la vez dice que decía pues que lo fáctico se basaba en cosas materiales que podíamos tocar. eh, pero ya ahorita con la explicación más o menos que me dio, sí, ya más o menos le entendí. No lo puedo explicar, pero sí le entendí. Ok, sí, mira, es que el asunto es que son formas diferentes de clasificación, ¿no? En la otra clasificación hablamos de ciencias, aquí no estamos hablando de ciencias, aquí estamos hablando de tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, eh,
el asunto es que lo empírico es lo que ya está dado, pues, ¿no? Lo que no usamos ninguna prueba para realizarlo, pues, ¿no? Ahí está, nada más. Entonces, las ciencias fácticas, retomando lo que mencionabas sobre las clasificaciones de ciencias, las ciencias fácticas se basan en lo empírico, es decir, se basan en algo que está pasando para generar este tipo de conocimiento racional. O sea, las ciencias fácticas, o sea, toman esto para convertirlo en esto, pero las ciencias, las ciencias formales no se basan en lo empírico porque los números no andan ahí en la naturaleza corriendo, ¿sí me entiendes? O sea, no tienen que ver con lo empírico, pues las ciencias formales. Las ciencias formales son ideas, construcciones que nosotros nos hicimos en nuestra cabeza sobre símbolos a los que les otorgamos un valor para ejercer nuestras actividades cotidianas, como son los números, como son las letras, es decir, ni las letras ni los números son algo empírico, eso no está en la naturaleza, no lo podemos ver, pues al menos que nosotros lo creemos, lo dibujemos, etcétera, etcétera. Sí, mire, lo que pasa es que como por ejemplo ahí lo que me confundió más bien es como que cómo cabe ahí, por ejemplo, el conocimiento religioso, si dice que es algo que se puede comprobar, pero no sé, el conocimiento religioso ahí no sé cómo entra pues ahí. Ok, el asunto es que el conocimiento empírico es el conocimiento que ya está dado, lo que está ahí en la naturaleza, o que vemos o que experimentamos, etcétera, etcétera. Pero hay tipos de conocimiento que se quedan ahí, en ese nivel, o sea, que no transforman lo empírico a algo racional y a algo medible. Es decir, tú puedes, por ejemplo, ver que el cielo está gris, ¿no? Pero llega una persona daltónica y dice, no, pues bueno, que el cielo, que el arco iris es de muchos colores, ¿no? Y llega una persona daltónica y dice, no, pues yo no veo eso, no detecto los diferentes colores que tú dices que tiene el arco iris, pero ni uno de los dos está demostrando nada, son opiniones nada más, ¿no? Entonces, es conocimiento empírico a través de lo que ves, pero entonces el asunto es que como no hay demostraciones, cada quien le da su propia interpretación. Unas interpretaciones parten del conocimiento religioso, es decir, tienen lo empírico, ven lo que pasa, pero empiezan a hacer interpretaciones, empiezan a conocer una realidad que están mirando, pero le dan explicaciones que no exigen pruebas, pues que no exigen demostraciones. Entonces, sí entiendo que puede ser un poco complejo, igual y la siguiente clase trato de enfatizarlo un poquito más para tratar de aclararlo, pero es nada más un orden, pues, ¿no? El asunto es que entendamos que hay cosas empíricas, pues, ¿no? Hay cosas que están pasando, que ya están dadas, pues, y que si usamos un método lo podemos hacer racional y explicarlo a través del conocimiento, pues, ¿no? Pero si nos quedamos en lo empírico, no usamos un método, no lo validamos, no hacemos demostraciones, entonces nos vamos a quedar aquí en el puro conocimiento empírico. El asunto de poner aquí lo religioso es que lo religioso no hace pruebas, pues no te demuestra que lo que ellos están proponiendo es tal cual. Ellos basan el conocimiento en la fe. Es decir, hay sucesos que ocurren, que algunos son divinos, que algunos son por cuestiones de milagros, pero no hay formas de comprobarlo, pues no, o al menos no en términos de cuestiones racionales. Entonces, el conocimiento empírico aquí se queda como conocimiento empírico y algunas formas de conocer la realidad implican que aquí nos quedemos nada más, pues el religioso, como les comento, eso hace, pues, ¿no? Retoma el conocimiento empírico, le da una explicación, pero no la demuestra, pues, ¿no? Entonces, hablamos de que hay una forma de conocer la realidad es lo empírico, pues, ¿no? Lo que ya está ahí, lo que está dado, y podemos retomar esto, aplicarle un método, un sistema de una metodología, etcétera, etcétera, y entonces hacerlo racional, explicar una realidad a través de un método para que se haga racional. A eso se le llama conocimiento racional. Pero si vemos algo que está ocurriendo y no lo demostramos, no usamos un método, ahí lo dejamos, entonces hablamos de conocimiento empírico. Es conocimiento realmente, también es conocimiento, pero es empírico, pues no se usa la razón, pues lo religioso, por ejemplo, no es válido cuestionar qué es lo que es un milagro, no es válido, por ejemplo, cuestionar por qué ¿por qué se habla de lo que se habla en la Biblia? Pues no, por ejemplo, y en cualquier religión, pues no es en una religión en específico.
pero en cualquier religión no hay pruebas, pues, o sea, son nada más creencias. El fuerte de una religión es la fe, pues. Entonces, las personas, los seres humanos, nosotros, lo que hacemos es, entender, asumir una explicación que nos da una religión determinada y, y no cuestionarla, pues no, respetar que esa es la fe que se tiene en esa religión, profesarla o no, pues no, pero a partir de ese asunto de que hay una cuestión de fe que no se tiene que demostrar, pues porque depende de la fe, pues ¿por qué vas a demostrar algo en lo que tú estás teniendo fe, no? Entonces el conocimiento empírico, se forma así, pues no es lo que ya está dado y hay muchas formas de explicar la realidad que se quedan nada más aquí, pues que se quedan con los hechos, con lo que ahí está y no hacen un método para comprobarlo ni nada de eso, pero cuando haces un método para comprobar algo, hablamos de que hay conocimiento racional, de que se usó la razón para hacer tal y tal y tal cosa y, y entonces hay conocimiento racional, ¿no? Pero bueno, no sé, Cristian, ¿cómo Sí, ya entendí. O sea, es que lo que pasa es que yo estaba confundido porque yo pensaba así como que el conocimiento ese empírico exigía también de alguna manera que se demostrara pues que ¿cómo se dice? Pues que que tiene que ser verificable, pero no, es como eso, pues, o sea, con lo que conocimientos que tenemos, con lo que vivimos, pero que no exige necesariamente que se demuestre, ¿sí? Sí, lo empírico es lo que ya está dado, lo que ya existe, pues no, no es, como les ponía el ejemplo de cuando te quemas, pues no, tú sabes que te quemas y tocas el calor, la lumbre, ese es conocimiento empírico, pues no, o sea, ya está ahí, pero no es que lo genere alguien, pues no, sino solo se genera porque son cosas que ahí están, pues. Entonces, cuando haces conocimiento científico o conocimiento racional o estudias algo, retomas elementos del conocimiento científico, retomas elementos del conocimiento empírico, de la realidad en la que estás viviendo y lo sistematizas, nada más, ¿no? Entonces, bueno, entendamos entonces que el empirismo es la realidad, lo que ahí está ya, pues no, lo que no necesita un método para comprenderse, sino es lo que nosotros podemos experimentar y lo que ya está. Cuando hablamos de las ciencias fácticas, lo que decíamos es que las ciencias fácticas retoman elementos de la realidad, elementos empíricos que no están estudiados, pues los retoman, los analizan, le aplican un método y lo estudian, pues y hacen ciencia con ellos. Entonces, como te decía, ¿no? Estás en el asunto del conocimiento, creo que no se alcanza a ver el mouse, pero bueno, estás aquí en este asunto del conocimiento empírico, estás viendo un montón de cosas empíricas y las retomas y entonces las haces conocimiento racional en el momento en el que le aplicas un método, la validas, etcétera, etcétera. Mientras no lo hagas, sigue siendo conocimiento empírico, pues, ¿no? Que puede ser conocimiento religioso, etcétera, etcétera. Pero bueno, espero que más o menos ahí quede claro, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, bueno, hay conocimiento racional y conocimiento empírico. Hay un conocimiento que es empírico, que está ahí, que no se demuestra, y hay un conocimiento que sí se demuestra. Esto no tiene que ver con las ciencias fácticas ni con las ciencias formales, esa es otra clasificación, es clasificación de ciencias. Aquí estamos haciendo clasificación de tipos de conocimiento, cómo conocemos la realidad. Entonces, podemos conocerla nada más observándola, que es lo empírico, o podemos conocer la realidad a través de un método, a través de un razonamiento determinado, y entonces hacemos lo empírico racional. ¿Ok? Nada más para confirmar que no estamos perdidos. Quiero que me diga alguien si entendió más o menos eso rápidamente, ¿no? A ver, Dara Burques, ¿me escuchas? Sí, Ok. ¿Qué opinas? ¿Cómo, sí sí quedó me más o menos escuchan. claro o te confundí? Sí, sí te escucho. Ah, no, sí me quedó claro que el conocimiento racional, que es con el que te da pruebas, la evidencia si se utiliza como método científico y que el conocimiento empírico es algo que ya está establecido, que lo podemos como tener a través de las cosas que observamos. Y yo tenía
pues no, una pequeña dudita. Yo, Ujú. mediante usted pues hablaba, quería saber si el conocimiento empírico también se relaciona con el sentido común. Ya ve que dice que con las experiencias personales y con las opiniones. Entonces, yo tenía esa dudita que si el sentido común también entraba como en el conocimiento empírico. Pues es una buena pregunta, porque primero hay que ver qué entendemos por sentido común, ¿no? O sea, sentido común es, creo, hasta donde tengo entendido, es algo que se comparte, ¿no? Entre todas las personas, algo que todos asumimos como que esto es de una manera determinada. Creo que es así, no sé, igual a lo mejor ustedes tienen otro concepto, lo podemos platicar, pero, pero sí, o sea, mientras no implique un método, mientras no implique un método científico, racional, puede ser empírico, ¿no? Pero cuando estamos hablando de sentido común, este, sí es empírico, pues, o sea, definitivamente, pero el asunto del sentido común es que creo que el sentido común es una construcción, es decir, social, pues, ¿no? Es decir, no es un asunto de que nosotros nacimos con ese sentido, pues, ¿no? Un sentido común es algo que de manera colectiva se asume como que funciona de tal manera, entonces tiene sentido común cuando tú sabes que si vas y haces algo te va a pasar otra cosa, pero porque así te lo explicaron, porque así lo dice la cultura popular, ¿no? Que pues es de sentido común que si le faltas al respeto a alguien se va a enojar contigo, etcétera, etcétera. Creo que por ahí va, ¿eh? Pero bueno, no hay ninguna duda de que definitivamente el sentido común es un conocimiento empírico, ¿no? Es decir, pero les digo, es conocimiento empírico en la medida en que no use métodos, pues porque eh, bueno, es que sí es un poquito complejo, pero bueno, dejémoslo así. Es conocimiento empírico. Nada más que cuando hablemos de un conocimiento en donde se haya usado un método, etcétera, etcétera, entonces estamos hablando de conocimiento racional, de conocimiento que no es empírico. El sentido común es sentido común en la medida en que se esté hablando de cuestiones que nosotros estamos sintiendo como comunes, pues no, pero no cuando se habla de cuestiones que ya han sido probadas, que ya tienen un método, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de que si tienes un síntoma de dolor de cabeza y te tomas un paracetamol, eso no es sentido común, eso es conocimiento racional, pues no, es un asunto que se ha estudiado, que se sabe que es así, pues no. Entonces, por eso decía, depende de cómo definamos el concepto, o sea, si se asume como sentido común todo lo que nosotros concebimos como lo normal, lo que normalmente se hace, entonces sería muy difícil hablar del sentido común en alguna de estas dos clasificaciones, porque qué tal si decimos es sentido común que cuando tengas síntomas de resfriado común, te tomes un Nex o algo así, ¿no? Pues no está en sentido común porque los médicos, los científicos te dicen que hagas eso, pues. Entonces, ahí depende más que nada de la definición de sentido común. Pero así como lo dijo Darla, ¿no? Dara, tal cual, así es, pues no, el conocimiento racional es el que aporta evidencias, conocimiento empírico es lo que ya está establecido, lo que ya se encuentra ahí, sin que nosotros hagamos ningún tipo de estudio. O sea, sabemos que si nos vamos corriendo y se nos atraviesa una piedra o algo, pues nos podemos tropezar y nos podemos caer y si nos caemos nos va a doler. Es conocimiento empírico, pues. Hasta ahí está bien, pues, ¿no? Ya lo del sentido común es un poquito más debatible porque por eso, pues puede entrar en uno, puede entrar en otro, pero bueno, rápidamente, así nada más por curiosidad, Dara, ¿cómo defines tu sentido común? Desde tu punto de vista, ¿qué es el sentido común? Mande. Te preguntaba desde tu punto de vista, ¿qué es el sentido común? Pues yo a lo que entiendo por sentido común y como siempre lo he puesto, que se basa mucho como en las creencias, como las conversaciones que tú has escuchado con personas más adultas que te dicen de ciertas cosas que hacer. Por ejemplo, yo entiendo como sentido común cuando yo no sé si la toca, pues yo creo que sí, que sus abuelas le decían a sus tías o a cualquiera persona que estaba embarazada
que se pusiera un listón en su panza cuando estuviera la luna llena, que según que para que el niño nazca bien. Entonces, para mí sentido común sería más por creencias, por como consejos que te daban personas con más experiencia. Ujú. Ok, sí, pues bueno, si lo vemos así, si así es nuestro concepto de sentido común, entonces definitivamente entra como conocimiento empírico. Si es conocimiento basado en Ujú. experiencias y en comentarios de la sociedad, pues no, culturales o así, entonces es conocimiento empírico. Pero como les digo, hay veces que el sentido común apunta también a lo científico, pues no, cuando por ejemplo, si la abuelita de Dara le dijera, oye, si te duele la cabeza, tómate un paracetamol para que no te vaya a dar fiebre, entonces ahí lo está haciendo porque ella sabe que hay estudios que avalan que esa pastilla, eso es lo que atiende, pues no. Entonces, de- el sentido común entra, no sé quién tiene activado el micrófono. Roxana, ¿quieres decir algo? Yo, maestro, lo que comentó Adelante. mi compañera lo entendí más bien como que es una creencia pues de las personas de antes, ¿no? Y que el sentido común yo lo defino como por decir, si me subo a un árbol, o sea, por sentido común sé que me puedo caer. O sea, algo así, ¿no? Sería como sentido común. Lo que explica usted sobre el dolor de cabeza. O sea, yo ya sé que tomándomela se me va a quitar el dolor de cabeza, la pastilla. Ujú. Sí, sí, bueno, si lo vemos así, entonces si lo que pasa es que la compañera preguntaba que si el sentido común entraba dentro del conocimiento empírico. Entonces les digo, depende de cómo lo definamos, pero si lo vemos así, como ustedes lo están mencionando, entonces es conocimiento empírico, definitivamente, ¿no? Ok. Ok, el punto es que se entienda aquí qué es conocimiento empírico, ¿no? El conocimiento empírico es eso, pues, ¿no? Lo que ya está, lo que no ocupa demostrarse, porque nosotros lo podemos experimentar, lo que está ahí en la realidad, pues, ¿no? Y el conocimiento racional es lo que ya logramos demostrar cuando tenemos una realidad empírica y entonces usamos un método para analizarla y generamos nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento es conocimiento racional, porque ya no se quedó en el nivel de lo empírico, pues, ¿no? Sino que requirió otros métodos para validarse. Entonces, bueno, algunos tipos de conocimiento quería comentarles rápido, igual y no es necesario aquí que profundicemos. Pero bueno, están tipos de conocimiento, como les comentaba, está el conocimiento científico que se puede falsar o refutar, se puede replicar, es metódico y sistemático y se valida a través de sus metodologías. Esto ya lo mencionamos ahorita, entre todos ustedes definieron las características mismas que acabamos de mencionar aquí. Miren, este diagrama está interesante porque para generar conocimiento científico se tienen que llevar a cabo estos pasos, pero parte de ideas de proyecto. ¿Y de dónde creen que salen estas ideas? De la realidad empírica, de la experiencia que ha vivido esta persona. Como les comentaba, parte precisamente de eso, pues no, todo conocimiento científico inicia con una idea que se nutre por las experiencias personales. Es decir, esta persona que está aquí, que tiene una idea de un proyecto, se enteró de algo, pues no, algo que quiere investigar, que lo vio en una realidad ya establecida, en algo empírico, y entonces empieza a cuestionárselo, ¿por qué eso funciona así, etcétera, etcétera? Empieza a leer información que hay sobre el tema, qué es lo que ya se sabe, empieza a planear un proyecto. Bueno, en algunos casos se consigue financiamiento para poder realizar el proyecto, se hace una experimentación y se obtienen resultados. Y ya no, se publican los resultados, etcétera, etcétera. Pero así se hace el conocimiento científico. No es un conocimiento ajeno a lo empírico, es decir, lo empírico es de de donde parte ese conocimiento científico, pues no. Vemos una realidad, vemos cómo funciona algo, lo cuestionamos y entonces desarrollamos un proyecto. Y ya esa nueva información que generemos ya es conocimiento racional. Pero en este punto, donde está el monito en ese punto todavía es conocimiento empírico. Ya que generamos conocimiento, ya es conocimiento racional. Y si nos cuestionamos otra vez ese conocimiento racional, volvemos a hacer otro, y así, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que más o menos quede claro. Está el conocimiento empírico, que se obtiene generalmente a través de la observación. Es el inicio de los cuestionamientos que guían el método científico. Se puede obtener a través de la práctica y también se genera a través de la experiencia. Así como está este niño observando la realidad, lo que pasa aquí en el césped, ese es conocimiento empírico, pues
pero si ya lo analizara con un método, o sea, viera esto que está aquí y se empezara a preguntar cosas, usar un método, un experimento, etcétera, etcétera, ya estaríamos hablando de que a partir del conocimiento empírico generó conocimiento científico. Bueno, tal conocimiento filosófico que su fin consiste en explicar el porqué de las cosas, se obtiene a través de la formulación de nuevas dudas. Cuando estudiamos filosofía o asignaturas relacionadas, el progreso de la clase se da a través de que nosotros nos cuestionemos nuevas cosas que antes no nos habíamos cuestionado. Un filósofo, buen filósofo, está siempre cuestionándose cosas y casi nunca tiene certezas. Todo lo contrario, por ejemplo, de las ciencias exactas, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de conocimiento, ¿no? Y está el conocimiento religioso, que es dogmático, como comentábamos, depende de la fe, se aceptan los hechos tal y como suceden. Es decir, en el conocimiento religioso no cuestionamos la realidad empírica, está la realidad empírica dada y nosotros simplemente la interpretamos a partir de nuestras creencias, pero no usamos un método, no usamos una validación, una demostración, un experimento, simplemente creemos en algo y nosotros tratamos de darle una explicación entre lo que creemos y entre lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda. Son todos los temas que vamos a ver hoy. Ahorita les voy a hablar sobre la actividad que les subí a la plataforma, pero quiero que me digan rápidamente si tienen alguna duda, cómo ven estos temas, se confundieron mucho, se les hicieron sencillos de asimilar. Platíquenme. A ver, Marta Nayeli, ¿me escuchas? Sí. Ok. ¿Me podría repetir la pregunta, perdón? Pregunto que si hasta aquí tienen alguna duda. ¿Entendieron los temas que vimos sobre el conocimiento Pues empírico, el conocimiento racional? sí, la verdad a mí se me hace muy fácil estos temas del tipos de conocimiento, porque aparte de que ya los había visto pues en la prepa, o sea, los he llevado en la secundaria, en la prepa, y Ajá. aparte esto lo estamos viendo también en otra materia, por ejemplo en la materia de filosofía también lo vimos. Ujú. Y pues sí se me facilita, por ejemplo, pues le podría explicar cada uno como el conocimiento religioso, que es cuando tú como se relaciona con la fe y lo que tú piensas a través o sea, no lo puedes ver ni lo puedes, ¿cómo diré? Como no puede ser verídico. Y el conocimiento empírico, que es a través de la experiencia, el conocimiento científico, que pues ese se tiene que argumentar. Y pues sí, la verdad se me hace fácil. Ok, muy bien. Sí, pues qué bueno que se te haga fácil porque les voy a dejar una actividad, ya la subí a la plataforma, tiene que ver con eso, entonces igual y todos la van a poder desarrollar sin batallar mucho, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto, a diferencia de la asignatura de filosofía que seguramente tiene un objetivo diferente al retomar estos temas, en mi caso no es tanto que profundicemos en qué tipos de conocimientos hay, sino que veamos que cada forma de conocer nuestra realidad define en cierta medida cómo actuamos dentro de una sociedad. Quienes tienen creencias religiosas muy arraigadas, tienen otras tradiciones, otras costumbres que quienes no las tienen, pues no. Quienes tienen, les comentaba ahorita del conocimiento filosófico, por ejemplo, que ellos basan su progreso en dudas y no en certezas, pues siempre están cuestionándose cosas. Entonces, hay un montón de formas de conocer la realidad, pues, pero la que se enseña en las universidades, la que ustedes van a enseñar cuando ustedes sean profesores, es el tipo de conocimiento científico, es la forma, pues, ¿no? De aprender en lo que tiene que ver con lo científico. Entonces, busco con esta clase y con este tema, pues nada más que veamos, hay un montón de tipos de formas de conocer la realidad del conocimiento. La que a nosotros nos interesa es la forma de conocimiento científico. Y con respecto a lo empírico, hay que entender que lo empírico es la realidad, es todo lo que a nosotros nos pasa, pues entonces todos los tipos de conocimiento tienen que ver con lo empírico en una primer medida. Lo religioso
parte de lo empírico para explicar esa realidad, pues no, pero bueno, ya ese es otro tema. El asunto aquí es que entendamos que hay diferentes formas de conocer la realidad en la que vivimos. En función de eso, nosotros modificamos nuestras conductas, nuestras formas de relacionarnos y nuestros roles y todas esas características que ahorita mencionábamos y que tienen que ver con lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Cómo la vieron? A ver, Carla, Adame, ¿me escuchas? Sí, Ok, ¿cómo ves? ¿Entendí el tema? ¿Te quedó más o menos claro? ¿Tuviste dudas? Pues no, ¿Algo más que quieras aportar? Ok, al principio sí, pero ya no. Ya no, ok, sí al me quedó principio, bien. ¿qué dudas No tenías? está tan fácil, pero no está tan difícil, o sea, está bien la explicada. Ok, ¿qué dudas tenías al principio? Lo de ¿cómo se llama? De las ciencias formales y eso, Ah, ok, de qué eran. ok. Bueno, pues sí, muchas gracias, Carla. Sí, miren, vamos a tratar de no adentrarnos tanto en estas clasificaciones. Como les digo, son clasificaciones nada más, pues. Lo importante es que entendamos en esta parte de la clase que nos quede claro qué es la ciencia, pues, ¿no? Que hay una forma de conocer nuestra realidad que implica un método que se valida, que se puede demostrar para que podamos reflexionar sobre cuál es el papel de la ciencia dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Por qué es importante conocer eso? ¿Por qué es importante saber en qué consiste eso? Ustedes van a estar ejerciendo una profesión, pues, ¿no? Que parte de lo científico, entonces es bueno, pues, ¿no? Que sepamos que ustedes tienen que enseñar cosas que ya se hayan comprobado con la ciencia, no estar hablando empíricamente sobre su sentido común o su experiencia personal, sino a partir de lo que ya se ha comprobado, pues, ¿no? Entonces, bueno, como quedamos, hoy les subí una actividad. La actividad es esta es la instrucción. Les puse 2 videos en la plataforma, que la idea es que los revisen esos 2 videos y a partir de esos videos que van a revisar, deben elaborar un esquema. En ese esquema definen qué es el conocimiento y van a describir las características de los principales tipos de conocimiento, los que ustedes quieran. O sea, aquí hablamos de 4, ustedes pueden poner 5, 6, los que ustedes quieran y ponen las características de cada uno. Realmente es un trabajo más o menos sencillo y ya no me lo envían en PDF o en JPG. Para definir conocimientos, si ustedes quieren, pueden buscar información en otras páginas, pero agreguen la referencia. Eso hay que agregarlo siempre que se utilice otra página, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿La actividad qué les parece? ¿Se les hace difícil? ¿Se les hace fácil? Eh, ¿cómo ven? A Maestro, ver, ¿puedo dudas hacer hasta sí el está fácil. A ver, adelante, alguien quería hablar aquí, no sé, yo, quién maestro habló. Francisco? Ok, adelante, Francisco. El esquema puede ser cualquier tipo, conceptual o mental, lo que sea. Sí, puede ser un dibujo si ustedes quieren. Algo que sí les quería comentar a todos es que sé que hay quienes batallan a veces para usar computadora, entonces no hay ningún problema si alguien prefiere hacer la tarea a mano, incluso si les pido algo escrito o algo dibujado, pueden hacerlo a mano y le toman foto y lo suben a la plataforma. Esto es válido, ¿eh? Pero sí, Francisco, sí puede ser cualquier forma de esquema que ustedes prefieran, nada más que se vean ahí, pues claros, ¿no? Los conceptos. Ujú. Ok, gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más que tenga una duda? Igual la instrucción ahí está en la plataforma cargada, ¿eh? Este, déjenme saber por el WhatsApp, por la plataforma también, si tienen alguna Profe, duda. Adelante. disculpa que la interrumpa. No, sí, no, eso es lo Eh, que quiero que me digan. no, es que es fuera de eso. Realmente Ujú. me mandó ahorita mensaje Paola diciéndome que estaba en el hospital, que por eso no pudo entrar. Ok, muchas gracias. Sí, cuando estoy dando la clase, algunos me mandan WhatsApp para hablarme sobre ciertas cosas obstáculos para entrar a la clase o cosas así. No los Sí, puedo también ver me mientras dijo. estoy dando la clase. Ok, sí, entonces tengan la seguridad de que cuando se acabe la clase yo reviso todo, ¿no? Lo que me dicen y ya yo lo atiendo.
Sobre la compañera Paola, no se preocupen, dile que no se preocupe si tú tienes comunicación con ella, ya que se recupere, que me mande un mensaje, igual le puedo mandar el enlace para que mire la clase de hoy. Entonces, ya terminamos entonces. Último, nada más para terminar, quiero que me digan si tienen dudas. Anabel, ¿cómo ves tú? ¿Te generó alguna duda este tema? ¿Sí lo comprendiste? No, maestro, sí comprendí porque también ya hemos visto como otros tipos de conocimiento y creo que me va a ser fácil hacer la actividad. Ok, muy bien, gracias. Meresab, Sí, ¿alguna duda o sí te quedaron claros los temas? no, sí me quedaron claros los temas. Ok, Cristian, Sí, maestro, sí quedó todo claro. Gracias. ok, perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, comuníquemela. Lo que quiero es que no haya dudas. Lo importante, les repito, es enfocarnos en el concepto de ciencia, que entendamos que el conocimiento se puede generar de diferentes maneras, pero cuando se genera conocimiento a través de un método validado y demostraciones y experimentación, entonces se habla de ciencia. ¿Cuál es el papel de la ciencia en la sociedad? Esto hay que preguntárnoslo, hay que reflexionarlo, y esto es lo que vamos a estar platicando en todo el curso, ¿no? La ciencia y la sociedad. Entonces me dio gusto saludarlos, ya les subí la actividad, está habilitada, espero que todas y todos lo hagan lo más pronto posible. Voy a estar al pendiente por si alguien tiene alguna duda y bueno, gusto saludarnos, los vemos hasta la próxima semana. Maestro, ¿va a subir el enlace a la plataforma para poder ver la llamada? Bueno, lo que Eh, hicimos ahorita. quien lo necesite, mándame un WhatsApp y se lo mando mejor, ¿sale? Ah, ok. Ok, Y bueno, también entonces, dos sí, adelante, compañeras Anabel. mandaron mensaje, Guadalupe y Alicia, que tenían problemas con el internet. Ok, sí, 2 personas me escribieron también aquí, yo me imagino que han de ser ellas, ya ahí yo les respondo. Pero bueno, eso es importante. Cada compañera, compañero que necesite una clase que ver el video, mándenme mensaje. Así, no lo voy a dejar ahí para que todos lo vean. Quiero que los que estén interesados me lo pidan y a ellos especialmente hacérselo llegar. ¿Sale? Sí, está bien, maestro. Gracias. Está bien, maestro. Gracias. Ok, Ok, nos vemos profe. entonces. Gusto saludarlos. Nos vemos el próximo lunes entonces. Bye Muy bye. bien, Maestro, profe. la tarea es para el viernes, ¿verdad? Sí, para el viernes a más tardar. Ok, gracias. De nada, nos vemos. Bye bye. 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 Profe. Bye. De nada, bye bye. Profe, Sí, adelante. un compañero también me preguntó, bueno, me dijo que le dijera que no se pudo conectar por el internet. Ok, pues quien sea que no pueda conectarse, como les comentaba, que me escriban directamente al WhatsApp, o en la plataforma, como gusten, y ya lo vemos, ¿no? No hay problema, nada más, pues sí quiero que me avisen, pues, ¿no? Que ellos se comuniquen conmigo y si quieren el enlace del video de la clase se los mando, como sea. ¿Sale? Ok, profe. Ok, nos vemos, Dara. Bye. Bye.